Hola, mi nombre es David García Noguera y soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia. En esta presentación vamos a hablar del ensayo de fatiga. En primer lugar, comentaremos el concepto de fatiga. Segundo, hablaremos de la normativa aplicada en este caso, de la máquina de ensayo, de las curvas de fatiga de diferentes materiales, de los factores que afectan a la fatiga y, por último, de la sección de fractura-fatiga. En cuanto al concepto de fatiga, quiere decir que piezas sometidas a esfuerzos variables, esfuerzos repetitivos y cíclicos, fallan con esfuerzos mucho más pequeños a los que en un principio están calculados para esfuerzos constantes. Quiere decir que el componente de una pieza sometida a cargas variables con el tiempo es muy distinto a la misma pieza sometida a esfuerzos constantes. Prácticamente toda la totalidad de piezas y aplicaciones tienen esfuerzos variables. El eje de una máquina, suelo de un edificio, máquinas de herramientas, cable de una grúa, la estructura de camiones, suela de zapatos, una infinidad de aplicaciones y de piezas están sometidas a esfuerzos variables. Cuanto a la normativa aplicada para este ensayo es abundante. Aquí recogemos cierta normativa. Por ejemplo, la principal sería el ensayo de fatiga de materiales metálicos, la UNEST 1117 del año 58. Pero también podemos encontrar ensayos de fatiga para calzado, podemos encontrar para adhesivos estructurales, para cables de acero, incluso para material aeroespacial. Como digo, hay diversidad de normativa respecto al ensayo de fatiga y hay ensayos específicos para una determinada aplicación, una determinada pieza. En cuanto a la máquina de ensayos, vamos a hablar del ensayo de flexión rotativa para metales, en el caso de fatiga. La máquina que consideran es desde aquí. Podemos ver ahí las dos flechas que observamos, indican la colocación de la probeta y en la imagen de la derecha observamos cuál es la forma de la probeta. Es una forma específica, una forma regida por la norma, comentada anteriormente. Bien, la representación esquemática es la que podemos observar aquí. Tenemos una probeta que dará vueltas, se le estará aplicando una carga y la máquina además será capaz de medir las vueltas que soporta aplicando esa carga hasta su rotura. Como he comentado antes, este tipo de esfuerzo es, llamamos, flexión rotativa. Bien, si analizamos qué le ocurre a la probeta, aquí tenemos en esta figura una orientación esquemática sería el eje de la probeta. Cuando está sin aplicarse movimiento, 0 vueltas, la fibra superior, aquí en color rojo, A, se encuentra soportando un esfuerzo de tracción, mientras que la fibra inferior, aquí en azul, B, soportando un esfuerzo de compresión. Al dar media vuelta, se invierte. La fibra B es la que soporta el esfuerzo de tracción y la fibra A, ahora antes superior, ahora inferior, soporta el esfuerzo de compresión. A dar otra media vuelta, vuelve a la inversión. Si representamos la variación de cargas respecto al tiempo, obtenemos un gráfico tal así, en que tenemos tracción-compresión a lo largo del tiempo. La variación cíclica de cargas. Bien, ensayando diversas probetas con este tipo de máquina, podemos obtener lo que se consideran las curvas SN. Es una correlación gráfica entre la tensión soportada y el número de vueltas que soporta un material antes de la fractura. Es lógico pensar y deducir que a mayor nivel de tensión es soportado por la probeta, menor número de vueltas será el material capaz de soportar hasta la fractura. También, dependiendo del material, la curva tendrá una forma determinada. Como ejemplo, vamos a usar dos tipos de curva, la de un acero y la de un aluminio. La primera que observamos aquí es la de un acero. Podemos observar cómo, tal como hemos hecho anteriormente, a medida que disminuye la tensión, el número de ciclos aumenta. Pero llega un momento en que se mantiene constante. Por mucho que aumenten los ciclos o por mucha tensión que se aumenten ciclos, no da como consecuencia una tensión menor. La tensión se mantiene constante. Eso da lugar a esa tensión, la cual se mantiene constante, es lo que se llama límite de fatiga. Tensión por debajo de la cual no se produce la rotura de fatiga nunca. En el caso del aluminio no observamos ese límite de fatiga, no tenemos una tensión por debajo de la cual no se produce rotura nunca. Sigue disminuyendo la tensión
a medida que aumenta el número de ciclos. En este caso, no podemos hablar de límite de fatiga, podemos hablar de lo que se considera el llamado resistencia a la fatiga. La resistencia a la fatiga se considera en un número de vueltas, un número de ciclos elevado, y se determina qué tensión llevará ese número de ciclos tan elevado. Un número de ciclos que en la mayoría de los casos son ciclos que no va a llegar en su día de servicio jamás ese material. En cuanto a factores que afectan a la fatiga, son varios. En primer lugar, el fenómeno de concentración de tensiones. La resistencia a la fatiga se ve reducida por la presencia de puntos con concentración de tensiones, sobre todo en ejes, ya sean en tallas, orificios, hendiduras. En segundo lugar, la rugosidad superficial. A menor rugosidad superficial, mejor respuesta a la fatiga, ya que la rugosidad superficial actúa como concentrador de tensiones. El estado superficial. Es sabido que tratamientos superficiales de endurecimiento, ya sea cementación, nituración o carburación, incrementan la vida de fatiga del material, puesto que endurecen la superficie. Y por último, medio ambiente. Ambientes agresivos, sobre todo corrosión. Disminuye la resistencia del material al incrementar la velocidad de propagación de la grieta. Por último, en cuanto a sección de fractura, observamos que este tipo, como vemos la figura aquí, tenemos la sección A, correspondiente a un eje que ha soportado una probeta, un bajo nivel de tensiones. Vemos cómo aparece solo un único frente de grieta. El frente de grieta se observa en la zona de las líneas, mientras que la zona inferior grisácea sería la zona final que rompe el material. Para un eje con alto nivel de tensiones podemos observar que aparecen varios frentes de grieta. Es decir, observando la superficie de fractura podemos deducir si ha sido rota, se ha producido fractura por un alto nivel de tensiones soportado o por un bajo nivel de tensiones soportado. Resumen, hemos visto que piezas sometidas a esfuerzos variables fallan a cargas inferiores a las consideradas con esfuerzos constantes. Es necesario considerar la rotura por fatiga en aquellas piezas donde las cargas aplicadas varían con el tiempo. Las curvas de fatiga permiten determinar el límite de fatiga o, en su defecto, la resistencia a la fatiga para un número de vueltas considerado. Por último, el análisis de la sección de fractura-fatiga permite determinar el nivel de tensiones aplicadas y causantes de la rotura del material. Buenas noches, el día de hoy vamos a hacer el ensayo de dureza Brinell, para lo cual necesitamos justamente una probeta. En este caso la probeta que vamos a usar es una acero 1020, sí, acero corriente. Además vamos a usar un indentador, en este caso es una villa de 2.5 milímetros. ¿Sí? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos nuestro aparato de ensayo de dureza. Tenemos acá, justamente tenemos la opción de Brinell y Vickers y Rodwell. En este caso vamos a usar lo que es Brinell. Algunas consideraciones que hay que tener con lo que es la probeta es justamente que las caras de la probeta deben ser lo más planas y paralelas posibles. Deben estar pulidas y durante su preparación se debe evitar cualquier tipo de calentamiento que pueda introducir tensiones. Además también, sí, la carga debe actuar en forma normal a la cara de la probeta, la cual no deberá moverse durante el ensayo. Otra cosa más, el centro de impresión debe distar al menos 2 veces el diámetro del borde de la probeta. O sea, significa que yo no haré, ¿sí?, la impresión cerca del borde. Tengo que hacerlo más alejado del borde. Además de 3 veces su diámetro de otra impresión. O sea, si hice una impresión en este lado, tengo que separarlo 3 veces el diámetro del indentador. En este caso, si el diámetro es 2.5, tiene que estar separado unos 7.5 a más. De preferencia a más, ¿no? Porque tenemos una superficie muy extensa para hacer las pruebas. Además, luego del ensayo no deben de quedar marcas en la cara opuesta de la probeta. O sea, significa que yo solo voy a trabajar en una cara de la probeta, porque en el otro lado de la probeta no debe haber ningún tipo de deformación, ningún tipo de impresión. Muy bien, procedemos a hacer el ensayo de dureza Brinell. Colocamos el indentador, como vemos, se coloca acá de esta forma, nada más, ¿sí? Coloqué y quedó. Muy bien, colocamos también lo que es la fuerza que vamos a aplicar en este indentador, para lo cual nos vamos a la tabla de selección de magnitud de la fuerza aplicada al indentador. En este caso, como nuestra probeta es un acero 1020, está dentro de los aceros hierro fundidos, lo cual tenemos nuestra
el diámetro del identador de 2.5 milímetros, para lo cual aplicamos una fuerza de 187.5 kilogramos fuerza. Tenemos acá justamente 185.5, presionamos y ya tenemos la fuerza que se va a aplicar durante el ensayo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Colocamos la probeta alineada justamente con el identador y subimos la mesa, ¿no? Sí, acá tiene como una tuerca que permite desplazar la mesa. Muy bien, me fijo que justo esté, sí, tengo que tener cuidado, ya hice una impresión más antes, entonces tengo que colocarla un poco más alejada. Ya está llegando a tocar, a ver, le falta un poco, muy bien, ahí llegó. Muy bien, una vez hecho eso, desplazamos esta palanca hacia el lado izquierdo y dejamos que actúe, en este caso en los aceros es 15 segundos. Yo ya estoy tomando 15 segundos. Muy bien, han pasado 15 segundos. ¿Sí? Soltamos la palanca, la desplazamos al lado derecho y sacamos la probeta. Para eso hay que tener mucho cuidado. Tengo que girar la tuerca en el sentido contrario para que no siga penetrando el identador. Una vez que tengo la impresión, voy a agarrar lo que es el microscopio, en este caso es un microscopio CAT, y voy a medir el diámetro de la impresión. En este caso, el diámetro de la impresión es de 1.4 milímetros. ¿Sí? Como hemos observado, entonces es 1.4. Muy bien, los datos que necesito entonces es el diámetro, ¿sí?, del identador, en este caso es 2.5 milímetros. ¿Sí? El diámetro de mi impresión, que en este caso hemos medido, que es 1.4 milímetros. Y necesitamos, ¿qué más? La fuerza aplicada. ¿Sí? La fuerza aplicada en este caso, para este tipo de acero, es 187.5 kilogramos fuerza. Bueno, una vez teniendo esos datos, puedo aplicarla en la siguiente fórmula, ¿no? Entonces puedo hallar la dureza Brinell, que es algo muy sencillo. Simplemente es un cálculo, podemos hallar la dureza Brinell. Hola, mi nombre es David García Noguera y soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia. En esta presentación vamos a hablar de ensayo de impacto. En primer lugar, hablaremos de la normativa aplicada en este ensayo. A continuación, comentaremos aspectos relevantes a la máquina de ensayo, también a la probeta. Comentaremos el proceso operativo a realizar en este ensayo. Hablaremos del concepto de resiliencia. A continuación, hablaremos de los factores que afectan principalmente a esta resiliencia. Y por último, hablaremos de la sección de fractura. En cuanto a normativa a aplicar, nos encontramos con las principales normas aplicadas en este ensayo. Es la UNE 56754, referente a tableros de partículas, la UNE ISO 139, referente a plásticos en el método Charpy, la UNE ISO 180, referente también a plásticos, pero en el método IZOT. Más adelante hablaremos de las diferencias entre IZOT y Charpy. La norma UNE 7465, referente a materiales metálicos, y la UNE ISO 1456, referente al acero. Estas dos últimas con el método Charpy. En cuanto a la máquina de ensayo, los requisitos de esta máquina son, en primer lugar, romper la probeta. Debe ser capaz de romper la probeta. Debe ser capaz de reproducir la velocidad de aplicación de la carga. Y debe ser capaz de medir la energía que absorbe la probeta en el impacto.
Principales elementos de la máquina son el péndulo de impacto, que tenemos dos en esta imagen. El péndulo pequeño sería para hacerlo servir en materiales con escasa resistencia de impacto, solo escasa energía, y el péndulo grande pues para materiales con mayor resistencia de impacto. El fijador de péndulo de salida, donde colocamos el péndulo y así garantizamos que el inicio sea siempre en la misma posición y la velocidad de impacto siempre sea la misma. Y el bastidor. Tenemos aquí el bastidor, podemos observarlo, donde se coloca el péndulo. Arriba tenemos la zona de fijación. Y por último, el sistema de medición de energía, que difiere del modelo del equipo. Aquí tenemos representado de forma esquemática la máquina de ensayo. En este caso es el ensayo del Charpy. Tenemos un péndulo, el centro de giro, el bastidor y la probeta se coloca en la parte inferior, tal como indica la figura. En cuanto a métodos de impacto, tal como antes hemos adelantado, existen dos métodos. Uno el Charpy y un segundo método llamado IZOT. La diferencia entre los dos se observa en estas figuras. Esta figura es una figura esquemática de forma cenital a la probeta. Podemos ver como en el Charpy la probeta se encuentra bien apoyada. Mientras que en el IZOT la probeta se encuentra empotrada. El impacto en las dos rompería la probeta, pero el método de sujeción de la probeta es distinto. El método más extendido de los dos es el Charpy, pero el IZOT todavía sigue utilizándose. En cuanto a la probeta, la forma de tamaño deben seguir la norma. Las probetas normalmente tienen una entalla, se puede poner entalla o no, normalmente la tienen para ayudar a romper la probeta. Hemos dicho antes que si no rompe la probeta, el ensayo no es válido. En entallas hay diferentes formas, aquí obtenemos las dos figuras superiores, diferentes formas de entalla, y la figura inferior pertenecería a una probeta para el método IZOT, también con una forma de entalla igual que la primera. Por último, hablar de radio de entalla. El radio de entalla, podemos decir que sería el radio de acuerdo de la entalla. Tenemos aquí tres figuras, la figura derecha tiene un mayor radio de entalla, la figura de izquierda sería un menor radio de entalla. Radio de entalla 0 sería una entalla que no tuviera radio de acuerdo, completamente en canto. Bien, nos voy a hablar en este momento del fenómeno de concentración de tensiones. Me parece importante que sea la entalla y el radio de entalla tan importante. Podemos observar estas figuras como una probeta, una muestra de material, donde se aplican unas tensiones y la muestra no tenga entalla, las tensiones se reparten de forma homogénea a lo largo de toda la superficie del material. En el momento que hay una entalla, las tensiones se concentran en la entalla y esta concentración es más acusada a medida que el radio de entalla es menor. En la figura del medio observamos cómo se concentran las tensiones, una probeta con un radio de entalla, y en la probeta inferior se concentran aún más las tensiones con una probeta con un radio de entalla aún menor, sería el radio cercano a 0. Por tanto, la radio de entalla hará que se concentren más o menos tensiones. A mayor radio de entalla, menor concentración de tensiones; a menor radio de entalla, mayor concentración de tensiones, con la facilidad en la rotura del material que ello supone. En cuanto al proceso operativo, en este ensayo, pues en primer lugar se coloca la probeta, a continuación se fija el péndulo a posición de inicio, se libera el péndulo y se registra energía absorbida. Ahí tenemos de forma esquemática el proceso en el cual tenemos en la parte izquierda el péndulo a posición inicial, se libera, rompe la probeta y asciende hasta una altura de la posición final, en la parte derecha. Tenemos también esquemáticamente cómo rompe la probeta y su colocación. La entalla, se puede observar, se coloca en la parte opuesta a la zona de impacto. Se impacta por la entalla, aparece una grieta que va creciendo y acaba rompiendo la probeta. En cuanto al concepto de resiliencia, la resiliencia es la medida de resistencia al impacto de un material. El objeto de ensayo de impacto es obtener una propiedad. En este caso es la resiliencia de la propiedad que tenemos que obtener. Se define como la energía absorbida, la relación entre la energía absorbida y la superficie de fractura. Vemos en esta imagen la superficie de fractura no se cuenta en la entalla, evidentemente. Si observamos la imagen de la derecha, lo veremos como el péndulo en la posición de inicio está a una altura. Esa altura viene definida por un ángulo, alfa en este caso. Se soltará, romperá la probeta absorberá una energía determinada y el péndulo ascenderá una altura, definida también por el ángulo beta. Si la longitud del péndulo es L, utilizando el principio de conservación de energía, podremos
podemos definir que la resiliencia es igual a la masa del péndulo por la gravedad, por la longitud del péndulo, por la diferencia de cosinos. Beta menos alfa, partido por la sección de fractura. De forma sencilla se puede calcular resiliencia. En cuanto a factores que afectan a la resiliencia, primero hablaremos de la velocidad de aplicación de cargas. Hemos hablado antes de colocar el péndulo en una posición inicial fija, y es debido a que si variamos la velocidad de aplicación de cargas, también variará la respuesta del material. Tenemos en esta imagen diferentes zonas de suelta de péndulo con tres ángulos distintos. La posición del ángulo alfa 1 dará lugar a un impacto de mayor velocidad, alfa 2 un impacto de menor y alfa 3 un impacto de menor velocidad. Podemos observar aquí que la resiliencia es inversamente proporcional a la velocidad de aplicación de cargas. Por tanto, a medida que la velocidad de aplicación de la carga, la velocidad de impacto sea menor, obtendremos una mayor resiliencia. El segundo de los factores que afecta a la resiliencia de forma determinante es la temperatura. La disminución de temperatura produce una reducción considerable de resiliencia. En el siguiente gráfico podemos observar cómo a medida que disminuye la temperatura, disminuye la resiliencia. El tercero de los factores que afectan a la resiliencia es el radio de ventalla. Tal como avanzamos anteriormente, el incremento de radio de ventalla incrementa la resiliencia, ya que este incremento de radio de ventalla disminuye el fenómeno de concentración de tensiones. Observamos en esta gráfica de aquí cómo a medida que aumenta el radio de ventalla, aumenta la resiliencia. Por último, hablar de la sección de fractura. Aquí tenemos una probeta con una entalla de un radio determinado. Analizamos la sección de fractura, la sección AA'. Observamos en esta sección que hay dos superficies diferenciadas. Una superficie gris, que se concentra en la parte exterior de la sección de fractura, y una superficie brillante, concentrada en el interior de la superficie de fractura. Pues bien, la superficie gris es indicativa de absorción de energía absorbida por el material en impacto. A mayor cantidad de superficie gris, mayor cantidad de resiliencia obtenida. Podemos ver que la reacción, a mayor reacción entre superficie gris y brillante, da lugar a una mayor resiliencia. En resumen, el ensayo de impacto permite conocer las propiedades del material bajo condiciones de impacto. Existe normativa que regula el ensayo y la probeta a utilizar. La resiliencia se define como la medida de resistencia al impacto del material. Existen factores que influyen de forma determinante en la respuesta del material al impacto. Y por último, la superficie de rotura es indicativa de la resistencia a impacto. Hola, vamos a ver algunas nociones sobre los ensayos de dureza. Los ensayos de dureza permiten caracterizar mecánicamente a los materiales de una manera rápida y sencilla. La escala de dureza de Mohs, desarrollada para los minerales, es una medida limitada, ya que se trata de una medida cualitativa, es decir, mediante la comparación de la capacidad de rayado entre diferentes materiales, se clasifican estos desde los de menor dureza, como el talco, hasta los de mayor dureza, como el diamante. Sin embargo, como en la caracterización mecánica de los materiales para ingeniería es importante obtener datos cuantitativos, se han desarrollado otros ensayos de dureza más apropiados. En primer lugar, la dureza se podría definir como una resistencia del material a la deformación plástica localizada. En base a esto, los ensayos de dureza desarrollados para la caracterización mecánica de materiales consisten en lo siguiente. Mediante un penetrador o punta de geometría regular y mediante la aplicación de una carga a una velocidad controlada, se presiona sobre el material y se evalúa la huella producida. Esta huella me va a indicar
la dureza del material. ¿De qué manera? Pues una dureza mayor en un material vendrá indicada por una huella de dureza menor, ya que se ha producido una menor deformación plástica localizada, mientras que en un material más blando, esta huella, para las mismas condiciones de punta y carga, tendrá un mayor tamaño. En particular, un ensayo de dureza vendrá determinado por lo siguiente: la geometría del penetrador, la carga aplicada y la forma en que medimos la huella. De esta manera se han desarrollado los siguientes ensayos de dureza: escala Rockwell, ensayo de dureza Rockwell, ensayo Brinell, ensayo Vickers y ensayo Knupp, entre otros. El ensayo Rockwell. Las características del ensayo Rockwell son las siguientes. El penetrador puede tener forma de bola de acero endurecido o de cono de diamante, según la dureza del material que vayamos a ensayar. Las cargas que se pueden aplicar van desde los 60 a los 150 kilogramos. Esta combinación de puntas y cargas nos proporciona diferentes escalas. Estas escalas se representarán mediante letras del alfabeto: A, B, C, D, E, etc. En ese ensayo de dureza se evalúa la profundidad de huella. Esto es importante ya que habitualmente los durómetros Rockwell permiten medir directamente la profundidad de la huella mediante el penetrador, lo que nos proporciona el valor de la dureza directamente en un display. No hay que hacer ningún cálculo. El procedimiento del ensayo Rockwell es el siguiente. Seleccionamos la carga a aplicar y el penetrador adecuado y realizamos una precarga de 10 kilos. Esta precarga tiene como función eliminar cualquier rugosidad o irregularidad superficial, de tal manera que este ensayo se puede aplicar incluso a materiales cuya calidad superficial no sea buena. A continuación se aplica la carga principal, en este caso 150 kilos, y posteriormente se mide, el mismo penetrador mide la profundidad de huella. Mediante una fórmula matemática sencilla, el mismo aparato nos proporciona el valor de la dureza. La dureza se representará, en este caso, como H de dureza, hardness en inglés, R de la escala Rockwell y, en este caso, C de la escala correspondiente al penetrador, en este caso cono diamante y carga de 150 kilos. A continuación, claramente, se indica el valor de la dureza obtenida. El ensayo Brinell tenemos como penetrador siempre tiene forma de bola. La bola habitualmente es de 10 milímetros, pero pueden ser otras de 1, 2 y 5. Las cargas pueden variar desde 1 a 1000 kilogramos. Y en este caso, al contrario que en la escala Rockwell, se evalúa el área de la huella. Claramente, en este caso, tendremos que medir y calcular mediante una fórmula el área producida por la esfera. Por lo tanto, al contrario que el ensayo Rockwell, en este caso obtendremos una medida indirecta. Es decir, hay que hacer cálculos posteriores al ensayo para calcular la dureza. Como tenemos que medir la huella, en este caso, además, se necesita de una buena preparación superficial. Como ventaja, podemos citar que las medidas de dureza son comparables entre distintas combinaciones de punta y carga, siempre que la relación entre la fuerza aplicada y el diámetro de la bola al cuadrado sea constante. Esto es lo que se llama parámetro de ensayo.
Aquí podemos observar en el dibujo cómo al presionar con un penetrador de forma esférica, la huella que se produce es la superficie, el área de un casquete esférico. Este área se evalúa mediante esta fórmula que nos da directamente la dureza en escala Brinell. Esta dureza se representará análogamente al caso anterior mediante la letra H de dureza, B de Brinell y el número de dureza obtenido. Los ensayos Vickers y Knupp son muy parecidos. En ambos tenemos un penetrador en forma de pirámide que puede ser o bien de base cuadrada en el Vickers o de base rómbica en el Knupp. Las cargas son mucho menores que en los casos anteriores, ya que el penetrador es mucho más agudo, y van desde 1 a 1000 gramos. En este caso, al igual que en el caso Brinell, se evalúa el área de la huella. Por lo tanto, para obtener una buena huella se necesita una buena preparación superficial. Además, como en el caso Brinell, una vez hemos hecho la dureza, debemos obtener el área de la huella mediante alguna fórmula que relacione las medidas que podemos realizar sobre la huella con el área de esta. Por ejemplo, en el caso de la dureza Vickers, medimos las diagonales de la huella y mediante esta fórmula obtenemos la dureza Vickers. La dureza Vickers es igual a 1,72 por la fuerza dividido la diagonal al cuadrado, o la media de las diagonales al cuadrado. La representación sería análogamente a la anterior, como H de dureza, V de Vickers y el número. La dureza Knupp es parecida, simplemente en este caso la huella tiene una forma rómbica y en la cual medimos solamente la diagonal mayor, la L. Al igual que en el caso anterior, aplicamos una fórmula con la carga y la longitud de la diagonal al cuadrado para obtener el valor de dureza Knupp. En este caso se representa mediante la letra H, K y el número de dureza. Como conclusiones, podemos decir que los ensayos de dureza nos permiten caracterizar los materiales mediante un método sencillo y rápido. Y además, los ensayos de dureza disponibles se diferencian en el tipo de penetrador, la carga aplicada y en cómo se evalúa la huella. Gracias por vuestra atención.